En AlfaPro somos un equipo de expertos que trabajamos cada día con el propósito de trascender el saber para generar salud en los primeros años de vida. Por ello, nuestra familia de fórmulas infantiles está diseñada para satisfacer las necesidades de los lactantes en cada una de las etapas del desarrollo y ser la mejor opción de alimentación para aquellos que no pueden ser alimentados con leche materna. Contamos con la primera y única línea de fórmulas infantiles de rutina elaborada con leche 100% betacaseína A2. Además, todas nuestras fórmulas infantiles, tanto de rutina como especializadas, están diseñadas con hierro aminoquelado, el cual se absorbe 3.4 veces más rápido que el sulfato ferroso. Por esto y muchos beneficios más, cada día más profesionales de la salud confían y recetan AlfaPro, creando una comunidad de expertos que llevan salud y confianza a miles de familias en todo México. Para colaborar con la creación de espacios de intercambio profesional, nos complace ser parte de la presente sesión online. Bienvenidos. AlfaPro, amor materno en manos expertas. Hola a todos, muy buenas noches, doctores, doctoras, sean todos bienvenidos a una sesión más de conferencias de la plataforma AlfaPro Contigo, que como saben ha sido creada sin otro objetivo más que llevar información actualizada por expertos en el área de pediatría y de nutrición pediátrica, que sin duda será muy importante y será de vital importancia para el día a día en su práctica clínica. Hoy día me da mucho gusto presentar con ustedes al doctor Manuel Galaz, que será el responsable de la conferencia del día de hoy. El doctor Galaz, me voy a permitir dar un poco de sus generales, que es un currículum bastante extenso. Es médico general por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es médico pediatra por la UNAM y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es gastroenterólogo pediatra por la UNAM y el Instituto Nacional de Pediatría. Está adscrito al Hospital General Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez y es secretario del Colegio de Pediatría de Chiapas, entre otras cosas. El doctor Galaz hoy nos va a compartir una charla muy interesante sobre alergia a la proteína de leche de vaca y el uso de fórmulas de arroz en esta sintomatología. Estoy seguro que la información que nos comparte el doctor Galaz será muy importante para la práctica clínica diaria. Antes de que empiece el doctor, les comento de manera muy rápida, al final de la sesión, ustedes podrán hacer preguntas mediante los iconos de preguntas y respuestas que están en la parte baja de su tablero o mediante el chat. Yo me voy a permitir leerlas para que el doctor Galaz nos ilustre con sus conocimientos y nos dé respuesta a estas preguntas. Bien, sin más, me queda con ustedes el doctor Manuel Galaz. Me da mucho gusto recibirlo, doctor. Un fuerte abrazo, saludos y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y como siempre, primero que nada agradecerles el hecho de que se hayan conectado y que estén presentes en esta charla. Realmente no es una conferencia magistral, nada de eso, sino una charla que quiero tener con ustedes en la que podamos enriquecernos al final de la plática e intercambiar nuestras experiencias. Hoy vamos a hablar un poquito de alergia a la proteína de la leche de vaca y de las fórmulas de arroz y de las controversias, de los mitos, de las realidades que están en las que están inmersas estas fórmulas. Obviamente, al final de la plática van a haber muchas dudas y a mí me gustaría que ustedes participaran, que preguntaran y más que todo que nos dieran su experiencia. A ver, permítanme. Ok. Entonces vamos a hablar, primero que nada, de una alergia alimentaria. La alergia alimentaria se considera como una respuesta inmune, anormal, descontrolada o exagerada, que ocurre después de ingerir un alimento. Y sabemos que como los lactantes, su principal alimento es la leche, pues la principal alergia alimentaria, obviamente, de los lactantes es la alergia a la proteína de la leche de vaca.
La alergia a la proteína de la leche de vaca nos dicen que tiene una incidencia global entre el 2 o 3%, aunque en realidad depende de los estudios, de dónde se realizan, de la población en la que se realizan, y nos dicen que realmente puede variar y hay lugares en los que esta incidencia es muy poca, entre 0.5%, y hay poblaciones en las que puede alcanzar hasta el 8%. Y sabemos que estos niños que no van a poder tomar leche de vaca durante un tiempo, generalmente adquieren tolerancia entre los 3 y 5 años. La alergia a la proteína de leche de vaca está mediada por IgE, o puede no estar mediada por IgE, o puede ser mixta. Y eso es la primera pregunta que nos pudiéramos hacer. ¿Qué importancia tiene saber cuál es el mecanismo inmunológico que media esta patología? Bueno, la alergia a la proteína de leche de vaca mediada por IgE son las formas menos frecuentes que observamos en el consultorio. Generalmente involucran 2 o más sistemas, y algo que es muy importante es que tardan más tiempo en hacer tolerancia. La alergia no mediada por IgE son las formas más frecuentes que encontramos en el consultorio. Generalmente están enfocadas al sistema gastrointestinal y son más rápidas. Los niños más tempranamente pueden adquirir esta tolerancia. Son muchísimos los síntomas que podemos encontrar en esta alergia a la proteína de leche de vaca, y estos síntomas los vamos a dividir en reacciones inmediatas, que son las que ocurren antes de las 2 horas que después de las 2 horas que el niño ingiere leche, o reacciones tardías que pueden tardar 48 horas o más en presentar sintomatología. Y generalmente estos niños con alergia a la proteína de leche de vaca van a tener problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, problemas dermatológicos y un cuadro de síntomas o de patología que podemos considerar como misceláneos. Entonces ustedes pueden ver que la sintomatología es muy variada, y eso hace que el clínico, que el pediatra, el médico general, el gastroenterólogo, tenga que ser muy acucioso en el examen físico, en el interrogatorio de los padres y en la interpretación de los síntomas para hacer un diagnóstico eficaz. Estas manifestaciones se pueden englobar en algunos síndromes. Las manifestaciones clínicas de reacción inmediata se puede presentar como el síndrome de alergia oral, que es el niño que toma leche y antes de 2 horas o inmediatamente presenta un cuadro anafiláctico. Este es el cuadro más grave que podemos encontrar en la alergia a la proteína de la leche de vaca, y afortunadamente pues no es tan frecuente que lo podamos ver. Las manifestaciones clínicas de reacción inmediata también pueden ser no mediadas por IgE. Y en este caso se puede presentar el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas, donde el niño toma leche y empieza a vomitar, empieza a tener datos de choque y puede presentar principalmente diarrea con moco y sangre. Y estos niños, cuando llegan al hospital, llegan en muy malas condiciones. Uno los tiene que estabilizar, darles manejo de choque y posteriormente ser muy acuciosos en interpretar que esto puede tratarse de una alergia a la proteína de la leche de vaca y no dar una fórmula que pueda seguir provocando estas reacciones. Para estos dos síndromes, pues no tenemos otra opción más que indicar una fórmula de aminoácidos o una fórmula elemental. Aunque algunas guías dicen algo diferente, yo creo que cuando tenemos un paciente con un cuadro anafiláctico, un paciente chocado por diarrea con moco y sangre, pues la primera opción que tenemos para el manejo de estos pacientes son estas fórmulas de aminoácidos o elementales. Hablemos ahora de las reacciones tardías. Las manifestaciones tardías se pueden presentar 48 horas después de que el niño ingiere leche o hasta un mes después. Y ahí pueden, en el caso de las manifestaciones tardías mediadas por IgE,
vamos a encontrar sintomatología dermatológica y sintomatología respiratoria. Aquí yo quiero puntualizar el hecho de que pacientes con tos crónica o con asma que no responden al tratamiento o que son de muy difícil control, en esos pacientes tendríamos que hacer una prueba terapéutica de exclusión de proteína de leche de vaca durante 2 a 3 semanas para poder descartar la posibilidad de que sea una alergia a la proteína. Dentro de estas manifestaciones tardías también no mediadas por IgE, podemos encontrar principalmente síntomas gastrointestinales, y los gastroenterólogos es lo que vemos generalmente en el consultorio. Y estoy seguro que como pediatras y como médicos generales también vamos a encontrar el paciente que vomita, el paciente que tiene cólico y que no responde a las medidas convencionales, el paciente que tiene disquesia, que no sube de peso, que está anémico, o pacientes que desencadenan enterocolitis, proctocolitis o enteropatía. Y aquí también quiero hacer énfasis en que todo paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico que no responde al tratamiento, tenemos la posibilidad o tenemos la obligación de hacer una prueba terapéutica de exclusión de proteína de leche de vaca para descartar que este reflujo no sea secundario a esta alergia. En este caso, podemos o están indicadas exclusivamente las fórmulas extensamente hidrolizadas, que pueden ser fórmulas de caseína, pueden ser fórmulas de suero o pueden ser fórmulas de arroz. Y en este grupo de patologías, en situaciones muy específicas, podemos considerar el uso de la soya. Finalmente, tenemos las manifestaciones mediadas por células y que también tienen un mecanismo mediado por IgE, conocido como un mecanismo mixto, y en este caso la patología representativa es la esofagitis alérgica eosinofílica, y en estos pacientes también la única fórmula que podemos indicar es una fórmula de aminoácidos o una fórmula elemental. Bueno, una vez que vemos la sintomatología que presentan estos niños, la pregunta que tenemos que hacernos es cuáles son los factores para desarrollar este tipo de alergias. Y uno de los principales factores es la herencia. Como pueden ustedes ver en esta gráfica, ¿verdad? Si tenemos uno de los papás tiene antecedentes atópicos, pues el niño tiene 40 posibilidades de ser alergia. Si un hermano es atópico, puede tener hasta 30% de posibilidades de ser alergia. Si los dos papás son atópicos, esta posibilidad se eleva hasta 60%, y si un padre y un hermano es atópico, entonces también se eleva hasta 60%. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer al paciente cuando llega al consultorio y sospechamos alergia es si hay algún familiar que tenga antecedentes de atopia o de alergia, o que tenga antecedentes de asma, o que tenga antecedentes de que en la etapa en la infancia o en la adolescencia tuvo problemas con la leche de vaca. Y otros factores de riesgo que a mí se me hacen muy interesantes, ¿verdad? Es el hecho de que el niño no reciba lactancia materna. Una lactancia materna menor de 3 meses favorece el desarrollo de alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Y qué más decir si el niño ni siquiera recibe lactancia ni el primero, ni el segundo, ni el tercer día? La alimentación con fórmula y leche materna también es un factor de riesgo. La edad de la madre, el hecho de que nazcan por cesárea, el hecho de que la mamá sea alérgica. Y fíjense, si la mamá es alérgica y el niño nace por cesárea, pues la posibilidad de que sea alérgico a la proteína de leche de vaca es muy alta. No olvidemos que la alergia a la proteína de la leche de vaca es parte del desarrollo del proceso de la marcha atópica. Y esta diapositiva a mí me gusta mucho porque nos ilustra qué es lo que protege para que un paciente que pueda tener riesgo de alergia a la proteína de la leche de vaca curse con toda esta marcha atópica que no deseamos. A nivel de la piel,
lactancia materna. A nivel intestinal, lactancia materna. A nivel de tracto respiratorio, lactancia materna. Que el niño no esté aislado, que no lo protejamos tanto del ambiente, que se enfrente a los microbios que normalmente están en el ambiente para que pueda desarrollar una tolerancia y un sistema inmunológico que le permita evitar estos problemas atópicos o alérgicos. Y fíjense, en esta diapositiva, que es del 2020, empiezan a hablar de probióticos. Que los probióticos pueden ser una de las, más que los probióticos, que una microbiota sana es un factor favorable para no desarrollar alergia a la proteína de la leche de vaca. Pero dentro de estos factores que pueden evitar la alergia, nos dicen fórmulas parcialmente hidrolizadas o extensamente hidrolizadas evitan o disminuyen el riesgo de poder desarrollar esta alergia. Al contrario, una comida chatarra, el uso indiscriminado de antibióticos, el uso indiscriminado de antiácidos, el uso indiscriminado de antisépticos favorecen el desarrollo de esta alergia. Ya de ahí nosotros tenemos un punto, un factor importante de influencia para favorecer o no el desarrollo de estas alergias. Y hay un algoritmo para la prevención de alergia que todavía está en controversia, pero que muchos médicos ya la están aceptando y la están siguiendo. En el paciente que llega al consultorio, acaba de nacer y tiene lactancia materna exclusiva, hay que dejarlo con lactancia materna exclusiva cuando menos 6 meses. Pero si no tiene lactancia materna exclusiva, entonces hay que evaluar el riesgo de desarrollar alergia. Si el paciente lo evaluamos y nos dicen que tiene una historia familiar de alergia, uno o más familiares tienen atopia, si esto es positivo, entonces está justificado utilizar una fórmula parcialmente hidrolizada de proteínas o una fórmula extensamente hidrolizada de proteínas durante 4 a 6 meses, y que la alimentación complementaria de estos niños debe de ser normal, independientemente de que tengan estos antecedentes de alergia. Si el paciente no tiene antecedentes de alergia, entonces, y no está tomando leche materna, ya dijimos, entonces le vamos a dar una fórmula estándar. Pero si no sabemos los antecedentes familiares del paciente, porque es adoptado, porque es un paciente que alguien tuvo el favor de recogerlo o de tenerlo en casa sin conocer los antecedentes de los padres, entonces tenemos que, podemos utilizar una fórmula parcialmente hidrolizada, una extensamente hidrolizada, hasta evaluar el riesgo. Muchos gastroenterólogos nos dicen que prefieren de entrada un niño que nace y tiene antecedentes de atopia, como los que ya mencionamos, utilizar fórmulas extensamente hidrolizadas de proteínas durante los primeros 4 a 6 meses. Ahora, ¿cómo vamos a saber si este niño tiene alergia a la proteína de leche de vaca? Porque la otra pregunta que generalmente nos hacen, ¿qué pruebas le pido al paciente para saber si tiene o no tiene alergia a la proteína de leche de vaca? Bueno, una de las pruebas es la prueba IgE específica a las proteínas de la leche de vaca. La prueba IgE total no tiene mucho valor para el diagnóstico de estos pacientes. Pero tengamos en cuenta que solo 10 a 20% de los pacientes con manifestaciones gastrointestinales son positivos o reaccionan a esta prueba. Por lo que una prueba negativa de IgE no nos excluye el diagnóstico. Pero aún si la prueba es positiva, hay que confirmar, nos dicen las guías, hay que confirmar el diagnóstico de alergia con la prueba de red. La otra prueba que valora mecanismo inmunológico es la prueba de PRIC, que son pruebas cutáneas de alergia que se hacen sobre la piel del bebé para tratar de identificar la sustancia que puede desencadenar una reacción alérgica. Es válido pedir una IgE específica más una prueba de PRIC. Las guías nos dicen que no, con una es suficiente. O le hacemos la IgE o le hacemos la prueba de PRIC, y en el consultorio creo que es más factible para los médicos día a día, como yo y como ustedes,
puedes utilizar una IgE, porque tiene la posibilidad de hacer prueba de PRIC. Una de las dos es suficiente y si sale alguna de las dos positivas, aún así hay que hacer una prueba de reto. Y las pruebas de reto nos dicen que se tienen que hacer, en el caso de reacciones tardías, se puede dar 1 mililitro de leche, luego 3 mililitros de leche, luego 10 mililitros de leche y así, hasta llegar a con un intervalo de 30 minutos, y si el paciente tiene una reacción alérgica severa, anafilaxia, entonces la prueba de reto tiene que ser con cantidades ínfimas, ¿no? 0.1 mililitro, 0.3 mililitros, cada 30 minutos hasta llegar a los 100 mililitros. Bueno, pero ¿qué pasa en el día a día? ¿Qué pasa en el consultorio? Nosotros llega el paciente y la mamá nos dice que el niño llora, que está irritable, no duerme ni deja dormir, no toma bien su leche, vomita su leche, tiene cólico, tiene diarrea, está muy distendido, está estreñido, puja mucho. Y entonces cuando nos empiezan a dar toda esta sintomatología, pues ya estamos empezando a pensar que este paciente puede tener una alergia a la proteína de leche de vaca. Y yo un poco en broma a mis compañeros aquí en Chiapas les digo que desde que entra la mamá, nosotros podemos ya empezar a pensar que es una alergia a la proteína de leche de vaca, porque si trae una cara como esta, donde la mamá está con los pelos parados, no está maquillada, a veces ni bañada, se puso lo primero que encontró para llevar al niño al consultorio, y a veces muchas de ellas me han dicho, doctor, ¿no sabe un lugar donde yo lo puedo dejar todos 3 días para ver si se calma ahí y yo puedo descansar? En broma o no, pero es la realidad. La alergia a la proteína de leche de vaca causa una muy mala calidad de vida familiar. Los familiares, los papás, los abuelos están desesperados con estos niños que lloran y tienen una sintomatología que ya dijimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues si la mamá le está dando leche materna, continuamos con la leche materna y hacemos una dieta de exclusión, quitándole toda proteína de leche de vaca a la madre. Y la citamos dentro de 2 o 3 semanas para ver la respuesta. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque no podemos esperar que los niños con alergia a la proteína de leche de vaca mejoren en 1 o 2 días o en una semana. Porque la alergia a la proteína de leche de vaca es un proceso inmunológico inflamatorio que afecta todo el tracto gastrointestinal y que en el tiempo tiene que empezar a disminuir poco a poco. Y aparte, para que la leche materna, si ustedes ponen a una señora con dieta de exclusión, para que su leche esté completamente libre de antígenos de proteína de leche de vaca, tienen que pasar 2 o 3 semanas. Al segundo o al tercer día no va a estar libre de estos antígenos. Entonces tenemos que especificarle a la mamá, ¿sabe qué? Vamos a darle tratamiento o vamos a continuar con la leche materna, usted va a hacer su dieta y en 2 o 3 semanas nos vemos. Gradualmente va a ir mejorando el niño, eso es cierto, pero no podemos esperar que esté totalmente bien antes de ese tiempo. Y bueno, a las 2 o 3 semanas regresa la mamá y regresa así. No precisamente así, pero regresa ya pintadita, ya arregladita, ya peinadita, ya bien vestida, con una gran sonrisa, y nos dice, doctor, el niño está perfectamente bien. Y entonces, ya podemos con ese cambio, poder decir que efectivamente la prueba de exclusión de proteína de leche de vaca salió positiva y que probablemente, todavía no podemos decir que seguramente, pero probablemente, muy probablemente, este niño tiene una alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Por qué digo que no podemos decir todavía? Bueno, porque las guías nos dicen que hay que esperar que el niño mejore y después retarlo, darle nuevamente leche de vaca, y si se pone mal, entonces esa es la confirmación del diagnóstico de alergia. Entonces yo cuando converso con la mamá le digo, mire, aquí hay 3 malas noticias. La primera es que realmente no hay una prueba que sea 100% confiable, porque si sale negativo a IgE, pues no necesariamente quiere decir que no tiene alergia. Y segundo, que la única manera de saber si el niño tiene alergia o no es que mejore y retando.
Obviamente, la mayoría de los gastroenterólogos o de los pediatras estamos de acuerdo que si el niño mejoró y está tomando leche materna, ¿para qué lo reto? Que está bien, que siga con su leche materna. El reto tal vez esté indicado cuando le indicamos una fórmula, porque muchas veces, si no es una alergia a la proteína de leche de vaca, lo condenamos a tomar una fórmula durante un tiempo prolongado, que es una fórmula que es cara, hay que decirlo, es cara, y que muchas veces los familiares al tercer o cuarto mes nos están diciendo, tú no puedes tomar una leche más barata porque ya no alcanza para el presupuesto, más en estos tiempos de pandemia en que tenemos problemas económicos a nivel familiar. Bueno, entonces el tratamiento de la alergia a la proteína de leche de vaca es la leche materna, no hay otra. Lo que tenemos que hacer es que la mamá le dé leche materna y poner a la madre con una dieta de exclusión de lácteos. Ese es el tratamiento. Si estuviéramos hablando solo de alergia a la proteína de leche de vaca, aquí debería terminar la plática, yo le debería dar a ustedes las gracias y decirles, bueno, ahí está, ese es el tratamiento. Pero desafortunadamente, como hemos mencionado en otras ocasiones, pues en México el 70 o el 60% de los niños no están tomando lactancia materna. Y entonces eso nos obliga a tener que buscar otras alternativas de alimentación y de tratamiento en estos niños. ¿Cuáles serían esas alternativas? Primero que nada, una fórmula extensamente hidrolizada de proteínas que, como ya dijimos, puede ser de caseína, puede ser de proteína de suero, puede ser de arroz y en casos específicos puede ser de soya, aunque muchos médicos ya no están utilizando la soya para este tipo de problemas. Y si no mejoran con estas fórmulas, pues el último recurso que tenemos es dejarlo con una fórmula de aminoácidos, una fórmula elemental, en donde ya no hay riesgo de que el niño pueda tener una reacción alérgica. ¿Qué es una fórmula extensamente hidrolizada de proteínas? Esa es la otra pregunta que generalmente nos hacemos. Bueno, la definición más aceptada es que cualquier fórmula que yo le dé a un niño, y el 90% a un niño con alergia a la proteína de leche de vaca, cualquier fórmula que le dé a un niño con alergia a la proteína de leche de vaca, y que el 90% de los niños a los que yo se la dé mejoren, es considerada extensamente hidrolizada de proteínas. Otra definición es que 90% de las proteínas de esa fórmula deberían de estar por debajo de 1500 Daltons. Y esto es alude o es específico para la proteína de la leche de vaca. Las fórmulas de proteína de leche de vaca deben tener sus proteínas por debajo. La Asociación Americana de Pediatría dice 3000 Daltons, pero la mayor parte de las fórmulas tienen su proteína por debajo de 1500 Daltons, a excepción, por ejemplo, de la fórmula de arroz, que como no es proteína de la leche de vaca, su proteína es un poquito más grande, pero no causa reacción alérgica. Bueno, con estas fórmulas podemos tener hasta un 10% de falla terapéutica, y en ese caso tendríamos que escalar a una fórmula elemental. ¿Qué son las fórmulas extensamente hidrolizadas de proteínas? Aquí podemos gráficamente ver una proteína intacta que está entre los 15.000 o 67.000 Daltons, dependiendo de la proteína de la que estemos hablando. Las fórmulas parcialmente hidrolizadas de proteínas tienen máximo 80% de hidrólisis. Y el 80% de esas proteínas están por debajo de los 1500 Daltons. La proteína extensamente hidrolizada tiene 90% por debajo de los 1500 Daltons, y la fórmula de aminoácidos pues son aminoácidos libres, esa no, ya no son proteínas como tal. Obviamente, mientras más grande esté la proteína, es mayor el riesgo de alergenicidad y menor el riesgo de tolerancia, y al revés. Mientras más grande sea la proteína, es menor el riesgo menor la posibilidad de tolerancia, y mientras mayor esté hidrolizada, es mayor la tolerancia que pueden tener. Bueno, ¿cuáles son las fórmulas extensamente hidrolizadas de proteínas y su hidrólisis? Aquí les pongo los nombres para que ustedes los identifiquen, nada más vean que todas ellas tienen por arriba del 90% de hidrólisis.
Tenemos fórmulas de caseína, que son estas. Tenemos fórmulas de proteína de suero, que son estas. Y tenemos fórmulas de arroz. Habíamos mencionado que la fórmula de arroz no es tan importante, sí es importante el grado de hidrólisis, pero como es proteína de arroz y no tiene residuos de proteína de leche de vaca, con que el 90% de los niños respondan a esa fórmula, se considera una fórmula extensamente hidrolizada de proteínas. Bueno, no voy a hablar de las fórmulas de proteína de vaca, porque pues, esas ustedes las conocen bien, está perfectamente comprobada su eficacia, su seguridad, las han manejado perfectamente muchas de ellas, pero el día de hoy pues, me pidieron que comentáramos algo sobre lo que se sabe y lo que se dice de las fórmulas de arroz. Lo que sí, yo les voy a confesar que cuando las fórmulas de arroz empezaron a venderse en Chiapas, yo era uno de los más incrédulos de que pudieran funcionar. Realmente no era muy afín a utilizar este tipo de fórmulas. Pero con el paso del tiempo, hemos visto, de acuerdo a la experiencia, que estas fórmulas de arroz, primero están creciendo en popularidad. Cuando vemos en Chiapas, creo que de las fórmulas extensamente hidrolizadas, una de las que más están prescritas. Luego, son muy efectivas, son seguras, son mejor aceptadas porque aunque también saben feo, pero saben menos feo que una proteína de leche de vaca, y son baratas, no tan baratas, pero sí un poquito menos que las fórmulas extensamente hidrolizadas de proteína de vaca. Esa es la impresión, esto es lo que nosotros pensamos de estas fórmulas, pero ya está escrito, ya está descrito que sí, a nivel mundial, estas fórmulas empiezan a crecer en popularidad y se empiezan a utilizar más. Las fórmulas, dice el doctor Iván van der Plas, las fórmulas de arroz pues son relativamente nuevas. Y al ser relativamente nuevas, dice él, aún no son consideradas en las guías de manejo de alergia a la proteína de leche de vaca. Pero el doctor Van der Plas nos dice, pero su eficacia y seguridad parecen ser excelentes. No contienen residuos alergenos de leche de vaca, saben mejor que las fórmulas extensamente hidrolizadas de vaca, son más económicas y algo muy importante, su contenido de arsénico se encuentra dentro de los límites seguros. Cuando nosotros leemos eso decimos, bueno, para empezar, ¿por qué no están en las guías? Aunque sean relativamente nuevas, ¿por qué no están en las guías? ¿Por qué las guías internacionales de manejo de proteína de leche de vaca no las consideran en su prescripción? Eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Y segundo, ¿qué es eso del arsénico? ¿Qué tiene que ver que tenga o no tenga mucho, poco o nada de arsénico? Y eso es lo que vamos a comentar ahorita. Lo primero que nos interesa es saber si el niño con alergia a la proteína de leche de vaca se va a curar igual que con una proteína perdón, si un niño con alergia a la proteína de leche de vaca que le doy una fórmula de arroz, se va a curar igual que si le doy una extensamente hidrolizada de caseína o de suero. Y en este estudio nos dicen que sí, que la respuesta al tratamiento de las fórmulas de arroz son semejantes, no hay diferencias significativas comparadas con las fórmulas extensamente hidrolizadas de caseína o de suero. Entonces, el primer punto es que sí son efectivas. Ahora, aquí yo quiero hacer una aclaración, porque yo estoy seguro que ahí en casa van a decir, no, pues como que, bueno, es una cosa que es real, es que hay pocos estudios sobre las fórmulas de arroz, precisamente porque son nuevas y porque los estudios que se han de estar realizando todavía no son publicados. Pero los pocos estudios que tenemos sobre la efectividad de las fórmulas de arroz nos dicen que sí, son efectivas igual que las fórmulas extensamente hidrolizadas de proteína de vaca. Pero ¿por qué no las recomiendan las guías? Y entonces una de las guías más reconocidas y más seguidas son las guías DRAGMA, ¿verdad?, de la Organización Mundial de Alergia. Y en las guías DRAGMA
ellos hacen una recomendación, la recomendación 7.4, en donde dice, en niños con alergia a la proteína de vaca mediada por IgE, recomendamos las fórmulas extensamente hidrolizadas de proteína de vaca sobre las fórmulas hidrolizadas de arroz. Y al final nos dice, la recomendación es por la mayor disponibilidad de las fórmulas extensamente hidrolizadas de vaca. Entonces, ellos nos dicen, sí sirven, pero no las podemos recomendar porque no hay fórmula de arroz en todos los países del mundo. Y no hay fórmulas de arroz en todos los lugares del mundo. Y en todos los lugares del mundo es más factible, más fácil tener una fórmula de proteína de vaca que una fórmula de proteína de arroz. Entonces, no es que no sirvan, no es que no las recomienden, sino que en el 2010 no había suficiente accesibilidad a estas fórmulas. Por eso no la incluyeron en estas guías. Eso es lo que ellos nos dicen. Luego, en la guía de la ESFAGAN nos dice las fórmulas parcialmente o extensamente hidrolizadas de arroz han probado ser seguras y eficaces en el manejo de la alergia a la proteína de la leche de vaca en pacientes que no aceptan o no toleran la fórmula extensamente de proteína de vaca, o en hijos de padres veganos que no quieren consumir proteína de vaca. Es una opción de manejo segura y eficaz de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Hay una guía latinoamericana para el diagnóstico y tratamiento de la alergia del 2014, donde nos dicen que las fórmulas de arroz hidrolizado han mostrado utilidad en el tratamiento de la alergia. Sin embargo, dicen ellos, numerosos estudios en la actualidad, los estudios el número de estudios que se han realizado son muy escasos para aportar todavía una recomendación. Nuevamente, no nos dicen que nos sirvan, no nos dicen que tenga un riesgo. Lo que nos dicen es que faltaban estudios para poder corroborar o hacer una recomendación sobre estas fórmulas. Y si hacemos un seguimiento, una línea del tiempo para saber qué es lo que dicen las diferentes guías, para empezar, el IMSS dice que sí pueden ser utilizadas las recomendaciones del IMSS. El Congreso Australiano del 2008, ellos no mencionan nada acerca de las proteínas de la leche de vaca. La guía argentina del 2009 no menciona nada sobre las proteínas de la leche de vaca. La guía NIAT del 2010 tampoco las menciona. Pero a partir de la guía Dragma, en donde ellos dicen sí puede ser utilizada, empieza a haber un cambio de la mentalidad de los médicos para su utilización. La guía NICE del 2011 no la menciona, pero porque en Inglaterra no hay todavía fórmulas de arroz. Las guías de manejo de alergia a la proteína de leche de vaca no la consideran porque ellos no tienen fórmula de arroz hasta donde sé en su mercado. La ESPAGAN nos dice que sí puede ser utilizada, y ya vimos que la guía latinoamericana nos dice que son útiles, pero que no hay estudios suficientes. Y en el 2019 hacen una revaloración de las guías Dragma y nos vuelven a decir lo mismo. En niños con alergia a la proteína de leche de vaca mediada por IgE, sugerimos las fórmulas extensamente hidrolizadas de proteína de vaca más que las de arroz, pero esto se basa en la disponibilidad de las fórmulas. Entonces, nuevamente, se pueden utilizar, son eficaces, son seguras. Prácticamente nos están diciendo, si las tienen, úsenlas, pero no podemos recomendarlas a todo el mundo porque no todo el mundo cuenta con estas fórmulas de arroz. Ahora, ¿qué nos dice el Comité de Nutrición de la Sociedad Francesa de Pediatría? Esto es un artículo del 2019, y ellos nos cambian un poquito su concepto sobre las fórmulas de arroz y dicen las fórmulas de arroz pueden ser consideradas como una alternativa a las fórmulas extensamente hidrolizadas de vaca o como la primera elección en el tratamiento de alergia por su efectividad, por su adecuación nutricional, su palatabilidad y su bajo costo. Entonces,
Ya los franceses, que sí tienen la fórmula desde hace mucho tiempo y que han probado, la han utilizado, nos dicen que pudiera ser primera opción en el manejo de los pacientes con alergia a la proteína de leche. Y estas son las fórmulas, bueno, no son las fórmulas de arroz en las que contamos nosotros en México. Esas tablas se las puse para que comparemos las fórmulas de arroz, una fórmula de caseína y una fórmula de proteína de suero. Y vamos a ver aquí, ¿verdad?, que su contenido calórico es el mismo. ¿Sí? Es el mismo. Las recomendaciones de calorías en fórmulas infantiles nos dicen que deben ir de 60 a 70 kilocalorías por 100 mililitros. Y ninguna de ellas rebasa 70, que es el límite máximo, ¿no? Y vemos que las proteínas también son iguales, y vemos que las grasas también son iguales, y aquí el único detalle que pudiéramos observar es que hay una fórmula que no tiene DHA ni ARA. Ya sé que me van a decir que mientras tenga los precursores del linolénico y linoleico, de ahí se va a producir DHA y ARA. Ok, perfecto, es válido. Pero para los que consideren que es importante que una fórmula infantil esté adicionada con DHA y ARA, entonces tendríamos que tomar en consideración que esta fórmula no la tiene. Los carbohidratos, todas ellas no tienen lactosa, usan maltodextrinas y las cantidades son más o menos las mismas. Y en el caso de hierro, la única diferencia es que una tiene hierro aminoquelado y las otras tienen sulfato ferroso, ¿verdad? Y en cuanto a los suplementos, una de las cosas que tenemos que considerar es su contenido de triglicéridos de cadena media, porque los triglicéridos de cadena media son las grasas que se absorben sin necesidad de ser saponificadas y hacer todo ese proceso de absorción grasa. Esas pasan directo, no necesitan ningún tipo de proceso para pasar directo a la sangre, llegar al hígado y ser utilizadas efectivamente. Cierto, las fórmulas de arroz son deficientes en algunos aminoácidos esenciales, pero las dos marcas de las que contamos en el mercado están adicionadas de lisina, treonina y triptófano, que las hacen igualmente efectivas para asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo de los niños. Y en estas gráficas, también otra vez del doctor Van den Plas, que es una de las eminencias en Europa, en gastroenterología pediátrica, él nos dice que el crecimiento de los niños con esta fórmula durante aproximadamente 10 meses fue adecuado de acuerdo a las tablas de la OMS de crecimiento de peso, que son las que les estoy presentando ahora. Ahora, las fórmulas de arroz las consideran así un poquito casi como que peligrosísimas por su contenido de arsénico, ¿verdad? Y el arsénico es un metaloide que puede estar en dos formas, en su forma orgánica y en su forma inorgánica. El principal contenido de arsénico en forma orgánica pues son los productos del mar. El principal alimento en contenido de arsénico inorgánico es el arroz, pero principalmente el agua no potabilizada, el agua no purificada, el agua cruda, tiene un alto contenido de arsénico, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto del arsénico? Porque el arsénico inorgánico está considerado como un cancerígeno grado 1, cuyo ingesta en cantidades excesivas durante un tiempo prolongado puede producir o pueden aumentar el riesgo de cáncer de piel, de vejiga, de pulmón, de riñón, de hígado y de próstata. Pero no solo es cancerígeno, también puede producir alteraciones gastrointestinales, puede favorecer problemas cardiovasculares, puede provocar problemas hematológicos, neurológicos, pulmonares, inmunológicos, reproductivos, y se está también asociando con mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Por eso, cuando uno ve esta gráfica,
pues puede entender por qué luego los niños no se quieren comer su arroz, ¿verdad? Porque es uno de los alimentos que contiene mayor cantidad de arsénico. Y este es el grano de arroz. Aquí la aclaración que tenemos que hacer es que el arsénico se encuentra principalmente en las capas de salvado o en la cáscara. Y que con su contenido, donde se encuentran las proteínas, el contenido de arsénico es muchísimo menor. Y nosotros no. Los laboratorios están utilizando proteína de arroz. No están utilizando el salvado ni la cáscara. Eso no viene en las fórmulas infantiles. Por lo tanto, disminuye mucho su contenido de arsénico. Pero fíjense, el arroz negro o el arroz integral, obviamente, por lo mismo, tiene mayor cantidad de arsénico. Y los cereales de arroz, ahorita hay una preocupación marcada, estuve leyendo en varias partes del mundo, hay una preocupación marcada sobre qué tanto riesgo constituye la ingesta de cereales de arroz y papillas con arroz para bebés. Y un problema que es intrigante, eso es algo que no podemos entender, ¿verdad? Es que la OMS ha especificado el límite de arsénico por litro de agua para no ser, para que puede ser seguro. Dijo 10 microgramos por litro. En Europa, la EFSA, que es el organismo de sanidad alimentaria, seguridad alimentaria, nos dice que 0.11 miligramos por kilo por día de arroz es la ingesta segura en niños menores de 3 años. En China, ellos, como ustedes comprenden, ellos comen mucho arroz, pues han determinado que sus productos que contengan arroz o derivados de arroz no pueden tener más de 0.15 microgramos por kilo. En México se ha establecido que la norma oficial mexicana que el límite seguro para la ingesta de arsénico es de 0.1 miligramos por kilo por día. Y las fórmulas de arroz que se han medido y se han establecido de acuerdo a las cantidades de leche que toma el niño y a sus pesos, se ha visto que con las fórmulas de arroz no se alcanza ni 0.013 miligramos por kilo por día, muy por debajo de la norma oficial mexicana. Entonces eso nos permite pensar, asegurar de que estas fórmulas no tienen, no representan un riesgo por su contenido de arsénico. ¿Tienen arsénico? Sí, sí lo tienen, pero no en cantidades que puedan representar un riesgo para la salud de los bebés. Pero aún así, nos dicen, hay que tener cuidado para ver qué cantidades de leche están tomando y cómo se está preparando la fórmula, porque si no se prepara adecuadamente, sí pudiera ser que aumente un poquito la cantidad de este arsénico. Hay que recordar que las fórmulas de arroz, ¿verdad?, tienen una alta osmolaridad. Y al tener una alta osmolaridad, a nivel de colon, favorecen esta osmolaridad, retiene el agua que debería ser absorbida a través del colon, y entonces las evacuaciones de un niño que toma una fórmula de arroz y una fórmula extensamente hidrolizada de proteínas de vaca y una fórmula elemental, que todas ellas tienen una alta osmolaridad, sus evacuaciones son más suaves y más frecuentes, o sea, aguadas, y son verdosas y apestan mucho. Entonces, eso se los puntualizo, porque la otra vez comentaba, de que le damos una fórmula de arroz o le damos una fórmula extensamente hidrolizada de proteína de vaca, y al rato nos habla la mamá si le cayó mal la fórmula porque ahora tiene diarrea. Y si cae con algún médico que no está familiarizado con la fórmula, inmediatamente le inicia un antibiótico, le da una fórmula sin lactosa, una fórmula sin diarrea, y se empieza a alterar el proceso o el manejo que hemos establecido con estos niños. Entonces, eso hay que decírselo a los papás cuando salen del consultorio. Su bebé va a ser verde, aguado y apestoso. Y algunas veces, si hace muy apestoso, no van a pensar que es el bebé, ¿verdad? Le van a echar la culpa a los papás. Pero esa es otra historia. Sigamos. Otro problema o otro aspecto que se ha mencionado sobre las fórmulas de arroz es el tiempo en el que los niños adquieren tolerancia. Y entonces,
nos dicen, una fórmula extensamente hidrolizada de proteínas de caseína tiene 44% de ellos van a tolerar una proteína de arroz entera a los 12 meses. Si esta proteína extensamente hidrolizada de caseína le agregamos el lactobacillus GG, va a alcanzar 79% de tolerancia. Si le damos una fórmula de arroz, va a alcanzar 33%. Si le damos una fórmula de soya, va a alcanzar 23% y el aminoácidos 16%. Entonces, bajo este reporte que hicieron en el 2013, pues muchos médicos empezaron a decir, ¿qué está pasando con el arroz que no crea tolerancia? Bueno, los mismos autores del artículo han dicho que el artículo tiene sus debilidades, ¿verdad? Y podría estar en determinado momento, pienso yo, sesgado. Uno, lo único que hicieron fue hacer un centro de concentración donde los pediatras diagnosticaban alergia de proteína de leche de vaca en su consultorio, les daban una fórmula, la que ellos quisieran, y los mandaban al centro de concentración, donde ellos valoraban, le daban seguimiento a los niños sin cambiar la fórmula y veían cuántos de ellos toleraban y cuántos no toleraban. Bueno, pero si vemos aquí, en el grupo de la fórmula de arroz, el 50% de los niños era mediado por IgE, y decíamos que los mediados por IgE tardan más tiempo, normalmente tardan más tiempo en adquirir tolerancia, a diferencia del grupo que tenía mayor tolerancia, donde, aquí nada más 38% de ellos eran mediados por IgE, y el resto eran no mediados por IgE, que normalmente adquieren tolerancia más rápido. Esto está en discusión, ¿eh? Todavía no es seguro. Los reportes, las revisiones que se han hecho al respecto, dicen que no existe diferencia en el tiempo de tolerancia de las diferentes fórmulas. Y después de este artículo, no se ha publicado otro donde se comparen la soya, el arroz y la proteína extensamente hidrolizada de caseína. Ahora, yo sé que ustedes me pueden decir no es tan alto tu nivel de evidencia, pero la experiencia que yo he tenido con pacientes que he manejado con fórmula de arroz y con fórmula de caseína es que la mayoría de ellos, antes de los 2 años, ya tienen tolerancia. Es muy pocos los niños que después del año siguen teniendo síntomas de alergia. Pero eso es un punto que tenemos que tomar en cuenta. No hay una diferencia, todavía no hay un consenso sobre qué tipo de fórmula adquiere mayor tolerancia o no. Bueno, y estas son las fórmulas indicadas por síndromes, eso lo pueden ustedes revisar y si no, la plática va a quedar a disposición de los que quieran para que puedan contar con esta gráfica, donde nos dicen anafilaxia, extensamente de aminoácidos, y como segunda extensamente hidrolizada de proteínas, y como tercera elección soya. En la enterocolitis yo les decía que mejor empezábamos con fórmula de aminoácidos, pero ellos dicen, no, podemos darle chance con una fórmula extensamente hidrolizada de proteínas y luego la de aminoácidos. Y en la alergia inmediata a proteínas nos dicen, si el niño tiene menos de 6 meses, tiene que ser una extensamente hidrolizada de proteínas y después una fórmula de aminoácidos. Pero si el niño tiene más de 6 meses, ahí sí podemos utilizar soya. Y si no funciona la soya, como primera opción la ponemos. Y si no, pues una extensamente hidrolizada de proteínas, y si no, pues ya tendría que ser una de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, es el único síndrome donde nos están diciendo que pudiéramos utilizar la soya. El problema de la soya es que tiene reacción cruzada con la proteína de leche de vaca. Entonces, un 15% más o menos de los niños que les vamos a dar soya mejoran, pero a las 2 o 3 semanas regresan con sintomatología porque ya tienen alergia a la proteína de la leche de soya. Y este 15% se incrementa hasta un 60, un 70% antes de los 6 meses. Por eso nos dicen, no le den soya antes de los 6 meses, porque el riesgo de reacción cruzada es mayor, ¿verdad? En el grupo
en el grupo de los síntomas que mayormente vemos en el consultorio, pues ya es la misma consideración. Menos de 6 meses, extensamente hidrolizada de proteínas, y aquí pudiera caber la de arroz. Esas se las vuelvo a poner porque, si ustedes ven, no consideran al arroz dentro de sus recomendaciones, pero porque estas tablas están tomadas del DRACMA, que decía que la fórmula de arroz puede ser utilizada, pero por la disponibilidad no las incluían en sus recomendaciones. Pero en todos estos cuadros en los que aparezca extensamente hidrolizada de proteínas, podemos utilizar como segunda opción arroz o como primera opción arroz, dependiendo de la preferencia del paciente, de los papás del niño y posiblemente de ustedes, ¿no? ¿Qué otras indicaciones hay sobre las fórmulas extensamente hidrolizadas de arroz? Desnutrición. Todas las fórmulas extensamente hidrolizadas de proteína de vaca, de arroz, incluso la de aminoácidos, pueden ser utilizadas en periodos cortos de tiempo, ¿verdad?, en pacientes con desnutrición. Sabemos que el paciente con desnutrición cursa con problemas de mala absorción intestinal, que las microvenosidades del intestino están dañadas, que no hay producción enzimática adecuada, y bueno, una fórmula que esté parcialmente hidrolizada, pero que además tenga triglicéridos de cadena media, porque los triglicéridos de cadena media van a pasar, lo dijimos, directamente a la sangre, no van a ser necesidad de tener un proceso de absorción complejo como la mayor parte de los triglicéridos de cadena larga o los triglicéridos de cadena corta o los ácidos grasos, ¿verdad? Todo estado de mala absorción intestinal, pacientes que tienen diarrea crónica, y que tienen problemas de mala absorción intestinal. Pudiera utilizarse también en pacientes con síndrome de intestino corto, aunque realmente no hay estudios que nos digan que se haya utilizado, pero puede ser una opción, una alternativa. Si un niño con síndrome de intestino corto le damos una proteína de leche de vaca extensamente hidrolizada de proteína de leche de vaca y no mejora o no le gusta, pues pudiéramos probar una de arroz o pasarnos a una elemental, ¿verdad? En los pacientes con quimioterapia, con radioterapia, donde hay daño también de la mucosa intestinal, podemos considerar su uso. En la galactosemia, como una alternativa a la soya, recordemos que es una proteína vegetal que no tiene ningún contenido de productos lácteos ni de galactosa, y por lo tanto puede ser también segura y recomendada en un paciente con galactosemia. Y también la podemos utilizar en la transición enteral a una fórmula estándar. Es decir, nosotros tuvimos un paciente con alergia a la proteína de leche de vaca, le dimos una fórmula de aminoácidos, el paciente ha estado bien con la fórmula de aminoácidos, pero ya pasó el tiempo en el que queremos probar si tiene o no tiene tolerancia. Entonces, en lugar de pasarnos directamente a una fórmula estándar, nos empezamos a bajar en el nivel de hidrólisis de las proteínas. Y entonces podemos darle una fórmula extensamente hidrolizada de proteína de vaca. Del elemental nos pasamos una extensamente hidrolizada de proteína de vaca o a una fórmula de arroz. Y de ahí nos bajamos a una fórmula parcialmente hidrolizada de proteína de vaca y de ahí nos pasamos a una fórmula estándar. Que sería el proceso en el que tendríamos que ir desescalando el nivel a donde llegamos o al que necesitamos utilizar una fórmula. Bueno, y como conclusión, porque como vamos a hablar de fórmula de arroz, como conclusión podemos decir lo siguiente. El manejo ideal de la alergia a la proteína de leche de vaca es la leche materna y una dieta de exclusión en la madre. Si no es posible dar una lactancia materna exclusiva en estos niños,
entonces vamos a utilizar fórmulas extensamente hidrolizadas, que pueden ser de proteína de vaca, caseína o suero, o puede ser una fórmula de arroz. El hecho de que ustedes decidan una u otra se va a basar en su experiencia. Por eso tenemos que empezar a probar, el que no lo haya hecho, creo yo, darle la oportunidad de ver si funciona o no funciona y qué tipo de fórmula creen ustedes que sea más adecuada para el paciente, de acuerdo a la aceptación también que pueda tener el niño de estas fórmulas. Acuérdense lo que decía el doctor Van der Plas. Como son fórmulas relativamente nuevas, no están consideradas en las guías, pero ya dijimos por qué no están consideradas en las guías y cómo cada vez más grupos médicos a nivel del mundo están diciendo que son seguras y eficaces y que nutricionalmente son adecuadas. Aquí voy a hacer un paréntesis porque se me pasaba a decirles que las bebidas de arroz contienen un alto contenido de arsénico. Y basados en esto, las recomendaciones internacionales es de que no le demos bebidas de arroz a los niños menores de 3 años. No solo los contenidos arsénicos, sabemos que también nutricionalmente no son adecuadas a menos de que estuviesen adicionadas, pero las recomendaciones actuales dicen no se las des a los niños menores de 3 años. Dice Van der Plas, la seguridad y eficacia de las fórmulas extensamente hidrolizadas de arroz parecen ser excelentes, no tienen residuos de leche de vaca, por eso se pueden utilizar en otro tipo de patologías como la galactosemia, tienen un mejor sabor que las fórmulas hidrolizadas, son más económicas y su contenido de arsénico se encuentra dentro de límites normales. Yo creo que esa es la información. Reconozco que no es una información abundante, no hay todavía estudios como para tirar por la ventana de que nos estén sobre las fórmulas de arroz. Seguramente están en proceso de elaboración y próximamente veremos publicaciones sobre esta fórmula, ¿verdad? Pero es una opción y ustedes deciden si consideran adecuado su uso, ¿verdad? Y bueno, finalmente, como es Día de Muertos, ¿verdad? Pues una calaverita para nuestros amigos de Puebla y de Pachuca. Dice, la alergia a la proteína de la vaca tan temida encontró ya su agonía donde menos lo quería. Fue muriendo la levosa en tierras de la bella airosa. Fue vencida temerosa en Puebla de Zaragoza. La alergia ya se acabó en esos preciosos estados. Vuela, vuela, palomita, y anuncia a México entero que en Puebla y en Pachuca la alergia tuvo una muerte atroz con la fórmula de arroz. Una disculpa, pero creo que era nada más para alegrarles un poquito después de esta plática. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues estamos para servirles. Doctor, muchas gracias, muy clara y preciosa su calaverita al final, ¿eh? Gracias, gracias. Doctor, antes de las preguntas y respuestas, me gustaría si nos da oportunidad de hacer una breve encuesta Claro que sí, con mucho gusto. ir mejorando, obviamente, tanto al ponente como al evento, ¿no? Eso. Muy buena. Por favor, Carla, si me ayudas con la encuesta. Gracias.
Adelante, doctor. Gracias, Carla. Doctora, hay varias preguntas aquí en el chat. Me voy a permitir leerlas y bueno, pues, seguramente durante el transcurso de esta sesión de preguntas y respuestas surgirán algunas más. Invito a los asistentes, si tienen más preguntas, las pueden seguir haciendo. Hay dos preguntas en el icono de preguntas y respuestas, doctor, ambas del doctor Luciano Mendiola. La primera de ellas dice que ¿qué opinas sobre la inmunoterapia oral a través de la inducción de tolerancia progresiva con la administración diaria de pequeñas dosis de leche como tratamiento activo en paciente con APLB? Mire, en estos casos de inmunoterapia oral, yo mejor me apoyo, me ayudo de los inmunólogos. Son terapias válidas, son muy buenas, son son alternativas que tenemos y que están en desarrollo, está muy bien, estoy de acuerdo, pero nosotros como gastroenterólogos no realizamos ese tipo de tratamiento y siempre eso, y qué bueno que usted lo pregunta, doctor, es importante que hagamos equipo, ¿no? Cuando el paciente no mejora y sabemos que sigue con sintomatología de alergia, tenemos que apoyarnos en un equipo multidisciplinario en el que puedan participar el alergólogo, el inmunólogo, el neumólogo, el dermatólogo, todos los que podamos favorecer al paciente en casos que son extremadamente graves. El día de hoy yo nada más quería platicar la experiencia del consultorio, lo que tenemos en el consultorio, lo que tenemos a la mano para manejar estos pacientes. Doctor, muchas gracias. La segunda pregunta del doctor Mendiola, parece ser que ya durante el transcurso de la charla habló algo de esto, pero bueno, yo creo que vale la pena recordarlo. Dice, se habla que a los niños con APLB alimentados con fórmulas de arroz durante el primer año de vida, les será más difícil crear tolerancia inmunológica a proteínas de leche de vaca, dada la falta de estímulo de la mucosa intestinal. ¿Qué opina al respecto? No hay ningún estudio, el único estudio que se ha publicado comparando los diferentes tipos de fórmulas es el que ya había yo mencionado. Y sí, si usted ve ese estudio, pudiéramos decir o pudiéramos justificar que tardan un poquito más en hacer tolerancia. Pero hay otros estudios que se han tratado de realizar donde no se encuentra diferencia. Yo creo, mi experiencia, la información es muy poca con respecto a fórmulas de arroz, lo reconocemos, pero mi experiencia es que si utilizamos fórmulas de arroz antes del año, generalmente los niños hacen tolerancia. Generalmente. Eso es la experiencia personal. Estoy de acuerdo que el nivel de evidencia pues, no es tan obvio como tener un estudio aleatorizado, ciego, con grupo control, donde podamos valorar si realmente tuvo tolerancia o hacer comparaciones de las diferentes fórmulas. Pero después de este artículo que yo les mencionaba, no han publicado otro donde comparen los diferentes tipos de fórmulas. Lo que sí, nos faltó decir, es que aunque no están recomendados los probióticos en las guías internacionales de manejo de alergia a la proteína de leche de vaca, el Lactobacillus GG y el Lactobacillus reuteri parecen tener un efecto en mejorar el estado inmunológico de alergia en los pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca. Y ya les mostré otra gráfica donde decían que para prevenir la marcha atópica, una adecuada microbiota y un manejo adecuado de probióticos. Si alguien me iba a preguntar qué probiótico podemos utilizar para el manejo de la alergia a la proteína de leche de vaca, tienen la opción del Lactobacillus GG y del Lactobacillus reuteri. Ok, doctor, muchas gracias. La doctora Guadalupe Martínez, bueno, muchas gracias por la plática y la calaverita. Vamos a ver las del chat. Bueno, son más que nada saludos, doctor. Vamos a ver si aquí hay okay. A mí me gustaría mucho si alguno de los de la audiencia nos pudiera compartir su experiencia, si ha utilizado o no las ha utilizado y qué respuesta o qué beneficios ha encontrado en este tipo de fórmulas para que podamos tener también una idea de lo que está pasando en nuestro medio, ¿no?
Doctor, vamos a esperar a ver si alguien se anima a compartirnos aquí sus experiencias. Mientras tanto, hay una pregunta aquí de América, la doctora América Ortega, nos dice: buenas noches, excelente ponencia. Doctor Galaz, ¿por cuánto tiempo deja las fórmulas cuando van desescalando después del año de edad? ¿Por cuánto tiempo el uso de probióticos? Bueno, mire, las fórmulas, cuando uno hace el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, lo recomendable es, si es un síndrome no mediado por IgE, podemos intentar desescalar cuando menos 9 meses después de que iniciamos el tratamiento, o hasta después del año, si es que lo iniciamos tardíamente. Si es un síndrome mediado por IgE, entonces no es recomendable intentar desescalar las fórmulas hasta después de los 18 meses o de los 2 años, dependiendo de la severidad de los síntomas que presente el niño. El desescalamiento, lo que nos dicen las guías es de que debe ser inmediato. O sea, si nosotros le estamos dando una fórmula de aminoácidos, hay que hacer otro reto para ver si el niño tolera o no tolera. Y entonces volver a hacer lo de 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, hasta los 100 mililitros, o de 0.1, 0.2, dependiendo de la severidad del cuadro. Pero generalmente los pacientes empiezan a dar, empiezan a tener tolerancia, los que no son mediados por IgE, antes del año de edad. Lo que hacemos nosotros por seguridad más propia que por ser así establecido, es bajarnos de aminoácidos a una extensamente hidrolizada, y le podemos dar chance unas 2 semanas. Si el niño no presenta ningún síntoma, acuérdense que hay algunos que presentan reacciones tardías y todos lo presentarían entre las 48 horas y el mes. Démosle 2 semanas. Si no presenta ninguna sintomatología, le damos una parcialmente hidrolizada durante otras 2 semanas, y si no presenta ninguna sintomatología, podemos intentar darle una fórmula de estándar, o la que le corresponda para su edad. Y saludos, América. Qué gusto. También preguntaba que por cuánto tiempo el uso de probióticos. El uso de probióticos. Mire, ahorita el uso de probióticos, cuando menos, se lo debemos de dejar unos 4 meses, 6 meses, sin ningún problema. Acuérdense que hay una fórmula que tiene probióticos, y eso se la dan durante todo el tiempo que esté tomando la fórmula, y no tiene ningún efecto secundario. Ahí el problema es qué tanto de fórmula toma el niño, porque si está con fórmula mixta y le estamos dando el probiótico, igual y no alcanza la dosis que necesita. Pero si está teniendo alimentación mixta, igual y no alcanza a tomar la cantidad de probióticos que necesita para tener un beneficio. Eso es lo que tenemos que valorar, qué tanto necesita tomar de esa fórmula para alcanzar una adecuada dosis de probiótico para obtener un beneficio. Alguna vez se lo pregunté a algunos de los chicos que promocionan la fórmula, y me decían que aproximadamente como 900 mililitros por día, ¿verdad? Pero sabemos que después de los 6 meses hay unos que ni siquiera alcanzan a tomar esa cantidad de leche, porque empiezan a tener una alimentación complementaria y empiezan a dejar de consumir a bajar los volúmenes de leche que consumen. Eso lo tienen que valorar ustedes. Pero yo sí les puedo dejar los probióticos 4 o 6 meses sin ningún problema, ¿no? Doctor, muchas gracias. La doctora Rosalía Figueroa dice: gracias, doctor, muy clara la sesión. Gracias. Doctora. El doctor José Luis Saludos. Santa María, me imagino, no se ve el nombre completo. Dice que está buena la calaverita, doctor. El doctor Mauricio Alonso, desde Puebla, manda saludos. Gracias, doctor. La doctora Norma Arreola, desde Pachuca, también manda saludos, muy clara la presentación. Hay un mensaje aquí más. El doctor Julián Vázquez Ramos, excelente ponencia. Hay un par de preguntas más aquí, doctor. Sí, claro. Dice, es con referencia a los probióticos. Si puede contestar la doctora Laura Alcántara, pregunta sí, claro. ¿Qué marca de probióticos recomienda? Ya mencionábamos que los que parecen tener mejor
efectividad para el manejo de la alergia. Acuérdense que los probióticos dependen de la patología. Lo que sirve para alergia igual no sirve para cólico. Pero en el caso específico de alergia, el Lactobacillus rhamnosus GG está mostrando una efectividad, y el Lactobacillus reuteri. Dice también la doctora Huerta Conde, Leticia Norma Huerta Conde. Bueno, es un comentario, dice que ha tenido muy buena respuesta con fórmulas de arroz y también ha ido orientando a la mamá con su dieta. Gracias, doctora. Con lo que nos comentaba. Déjame ver. No sé si tenga un comentario adicional a este comentario de la doctora. No, está excelente. Nosotros estamos también viendo respuesta adecuada. Y yo voy a hacer un comentario porque hay gente ahorita, les digo, pediatras, que están utilizando fórmula de arroz incluso desde que nace el niño. Yo no estoy muy de acuerdo con esa actitud de que naciendo el niño una fórmula de arroz para prevenir problemas de alergia a la proteína de leche de vaca. Y se acuerdan que pusimos una gráfica donde decía que si el papá era atópico, si tenía antecedentes de atopia de un familiar, era adecuado o muy recomendado dar una fórmula extensamente hidrolizada, que puede ser proteínas, y en este caso están utilizando arroz para prevenir a estos pacientes. Pero también nos dicen que el 35% de los niños que desarrollan alergia a la proteína de leche de vaca no tienen antecedentes de alergia. Y entonces en estos niños pudieran ser beneficiados iniciando desde el nacimiento una fórmula extensamente hidrolizada. Eso yo sé que es una controversia total. Mucha gente dice es una locura, no puede ser. Mucha gente dice no, sí, esos niños se van a ver beneficiados. Y vuelvo a puntualizar, no solo de arroz, una fórmula extensamente hidrolizada desde el nacimiento. Ahí se los dejo para que ustedes lo valoren, lo analicen y se documenten sobre esta controversia que es a nivel mundial, sobre si debemos o no debemos olvidarnos de las fórmulas de inicio e iniciar desde que nacen los niños fórmulas parcialmente hidrolizadas o fórmulas extensamente hidrolizadas para prevención de alergia a la proteína de leche de vaca, porque también nos están diciendo que la incidencia de la proteína de leche de vaca va en aumento por todos los factores que ya dijimos, del cambio ambiental y del cambio nutricional, tanto incluso de la madre. Parece que la alergia va en aumento. Entonces, algunos médicos están promoviendo esta idea de que naciendo el bebé, aunque no tenga síntomas, iniciar una fórmula parcialmente, una extensamente hidrolizada. En Chiapas hay gente que ya lo está haciendo, no es criticable, está fundamentado en algunos, en esta línea de pensamiento, y parece que ellos dicen que tienen muy buenos resultados con el arroz. La otra cosa que pudiéramos comentar es si la fórmula de arroz puede ser utilizada en prematuros. Comentábamos que soya no puede ser utilizada en prematuros. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que se disminuya la absorción de calcio y que los niños puedan tener deficiencia de calcio y tener algunas fracturas patológicas y algunos problemas de osificación. En el caso de arroz, no tiene estos fitatos que pueden interferir con la absorción de estos nutrientes, pero la cantidad, lo decíamos la otra vez, los que escucharon la plática anterior, la cantidad de proteínas y la cantidad de calorías, generalmente no cubre los requerimientos del prematuro. Por lo tanto, estas fórmulas, si se van a utilizar en prematuro, de arroz o de caseína o de suero, deben utilizarse el menor tiempo posible y lo más pronto para no pasar. Y lo digo, en el caso de la alergia, pues sí vamos a tener que utilizarlas, pero sí tener muy en cuenta que no cubre sus requerimientos y buscar la manera de poder alcanzar la cantidad de calorías y de proteínas que tienen. Y eso pues tendría que contestarlo un neonatólogo, ¿no? Porque en realidad yo sí no tengo experiencia en manejo de fórmulas de arroz con prematuros. Ahí sí, pues,
les quedó mal. Ok, doctor. La doctora Laura Alcántara, bueno, lo felicita, qué buena presentación, muchas felicidades al ponente. Gracias, doctora. Doctor, y yo particularmente tengo una pregunta, doctor, que me gustaría hacerle. Siendo la proteína de arroz reconocida como una proteína hipoalergénica, ¿considera usted necesaria la hidrólisis de la misma para utilizarse en una fórmula? En teoría no. Considerando que mientras más se hidroliza, pues el sabor es más desagradable, ¿no? Sí, en teoría no, porque son proteínas vegetales. Al igual que la soya no es una proteína hidrolizada, es un aislado de proteína de soya, pero no es hasta donde sé no tiene un grado de hidrólisis de 90 o 100% como tienen las fórmulas de caseína. Como no tienen residuos de leche, no deberían de ser un requisito su hidrólisis. Pero obviamente para poder echar a andar una nueva fórmula en el mercado y teniendo en cuenta las definiciones que nos habían dado, yo creo que por eso las primeras compañías que hicieron, que manejaron las fórmulas de arroz, pensaron en hidrolizar la fórmula para su aceptación a nivel mundial, ¿no? Y bueno, otra cuestión, doctor, también sobre fórmulas. Usted presentó en una diapositiva un comparativo de fórmulas de arroz, contenido de nutrimentos y fórmulas de leche de vaca, de proteína de leche de vaca parcial o extensamente hidrolizadas. Además, bueno, yo aprovecho esta oportunidad porque, bueno, he estado en varias de sus charlas y conozco que tiene un conocimiento muy amplio sobre el contenido y el diseño de fórmulas infantiles. Entonces le quería preguntar, ¿qué pertinente, por qué tan pertinente es que ahora una fórmula sea diseñada de 0 a 36 meses, cuando sabemos que hay diferentes puntos de corte dados los requerimientos nutricionales del lactante? ¿Usted considera que esto es pertinente, es correcto, es adecuado o es indiferente totalmente? Mire, yo con respecto a fórmulas infantiles hay también una controversia muy interesante, ¿no? Muy interesante. La tendencia en fórmulas infantiles actual es disminuir hasta donde sea posible, sin comprometer el crecimiento y desarrollo adecuado de los niños, disminuir el contenido de proteínas y que sean lo más hipocalóricas o disminuir el contenido también de calorías para no favorecer la obesidad. Así es. Y eso estamos hablando de fórmulas de inicio, fórmulas de seguimiento y fórmulas de crecimiento, ¿verdad? Uh-huh. También ahí hay una tendencia o una línea de pensamiento a nivel mundial donde algunos gastroenterólogos están diciendo ¿por qué no darle una fórmula de inicio a los niños durante todo el primer año? Que las fórmulas etapa 2 en realidad pues no tendrían como que no haría mucha diferencia. Si nosotros comparamos una fórmula etapa 1 con una fórmula etapa 2, vemos que la única diferencia real es que tiene mayor cantidad de calorías y que tiene mayor cantidad de proteínas, pero todo lo demás generalmente es lo mismo. Entonces, un niño que ya tuvo una adecuada introducción o que inició adecuadamente la alimentación complementaria, que lleva un patrón de introducción de alimentos adecuado, que está comiendo cantidades por otras vías de proteínas, de carbohidratos, de grasas en otros alimentos, tal vez no sería descabellado pensar que pudiéramos dejarle una fórmula con menos proteína y con menos calorías para no favorecer la obesidad infantil. Pero esa es otra historia, ¿no? Porque muchos pediatras, incluso yo en alguna ocasión lo he hecho, he dejado a mis niños con etapa 1 durante los primeros 12 meses. Después de los 12 meses, las guías de nutrición infantil nos dicen que los niños podrían tomar una leche entera perfectamente
siempre y cuando la cantidad de leche que estén tomando no rebase entre los 500 mililitros más o menos, o que no consuman 3 raciones de lácteos al día, que podría ser 250 mililitros de leche, una ración de queso y una ración de yogur. Desafortunadamente en nuestro medio, la mayor parte de los niños son sumamente lecheros. Entonces, vemos que hay niños que tienen año y medio y se están tomando 1,5 litros de leche o 2 litros de leche, y si a ese niño le vamos a dar una leche entera, obviamente lo vamos a comprometer en su crecimiento y lo vamos a poner en riesgo para poder desarrollar en el futuro obesidad, hipertensión, diabetes, dislipidemia, que esos son los riesgos nutricionales cuando no damos una adecuada nutrición a nuestros niños. Entonces, si nosotros valoramos que nuestro niño está tomando demasiada leche, uno, lo bajamos en la cantidad que está tomando o preferimos las fórmulas nutricionalmente diseñadas de acuerdo a las necesidades del niño, que nos van a permitir que no ponerlo en tanto riesgo si toman una cantidad excesiva de leche. Pero sí, debemos de ajustarnos a la edad del niño para darle la fórmula que requiera. Sí, doctor, Incluso las fórmulas hidrolizadas, ¿no? Hay una tendencia ya a poner etapa 1 y etapa 2 para que estén más adecuadas al crecimiento de los niños. Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que ya es el último comentario. A lo mejor lo conoce el doctor Guillermo Monterrey, Puebla. Sí, cómo no. Saludos, ¿qué tal? Qué gusto. Un abrazo. Brillante plática, el doctor Monterrey. Gracias. Un saludo al doctor. Creo que es todo, doctor. Brillantísima plática, como siempre, doctor. Les agradezco mucho. Les agradezco mucho y saludos, gracias. Le agradecemos infinitamente, doctor, su participación. No va a ser la última. Eso es lo seguro. Probablemente tendremos algunas otras más adelante y bueno, también a los asistentes, ¿no? Día de invierno es difícil, seguramente están llenos de webinars por todos lados. Entonces les agradecemos infinitamente que hayan aceptado esta invitación de estar con nosotros y bueno, pues estaremos al pendiente con ustedes para futuras sesiones. Muchas gracias y muy buenas noches. Que tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho, por favor. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, doctor Galás, que esté muy bien.